En 1857-58, el gran jefe militar del Ejército de la Reforma, juarista, era Santos Degollado. Santos Degollado combatió dirigiendo el ejército reformista, primero en zona Michoacán, el Bajío, el centro de la República, hasta que se sumaron los norteños, donde venían González Ortega, Suazúa, Zaragoza. Y Santos Degollado tenía un récord inolvidable. Había a lo largo de esos años perdido 37 batallas. 37, no 4, no 3, no 5, 37 batallas había perdido don Santos, adorado por todo el ejército de la Reforma, adorado por los republicanos rojos, un tipo fascinante, ex campanero de una catedral, tomador cuentachiles de los curas en Morelia, sastre involuntario. Le cosían los botones a los soldados de su ejército cuando no tenían nada que hacer. No cobró salario durante 3 años, porque le decía que le parecía una vergüenza cobrar salario con soldados descalzos en su ejército. La pregunta no es cómo fue que lo derrotaron tantas veces. La pregunta es, para que te derroten 57 veces, ¿volviste a la lucha 56? Yo diría, porque si no, no hay manera de que el ciclo quede abierto. Esa es la pregunta clave. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la batalla antes de encontrar, si no una victoria definitiva, si una ruptura radical del tipo de sistema al que venimos enfrentando una y otra vez? Yo diría que en los momentos de desencanto, los que tienen un chingo de prisa, que se compren un retratito de Santos Degollado y lo cuelguen arriba de su cama, y en las noches lo miren y digan, ¿cuántos Santos? Y Santos le dice, 57, güey. O 57, no seas pendeja, compañera, ¿no? Hay una reflexión profunda. La lucha por la libertad en este país ha sido un continuo de 500 años de confrontaciones, con avances, retrocesos, derrotas gravísimas, ¿no? Y sin embargo, no han acabado con nosotros. Estamos aquí, los que hoy estamos en esta plaza, somos el fiel testimonio de que la resistencia continúa. Ya, aunque no haya más, aunque todo el resto de los habitantes y visitantes de Acapulco no se hayan enterado, no importa. Yo creo que esta reflexión es importante para hablar de qué está pasando en México y cuáles son los caminos para lograr un salto adelante que tiene que darse de una manera frontal y muy rompedora de un sistema que cada vez que se parcha a sí mismo, se parcha a costa de los mexicanos. Armando empieza. Buenas tardes. Ayer estuvimos aquí, había mucha gente, hoy estamos aquí, hay más gente. Ya se va a acabar, afortunadamente, porque para el día de pasado mañana habría que dar portazo, porque ya no van a caber. Sí es verdad, hay que aprender de aquellos que, siendo derrotados una y otra vez, siguen en la lucha. Creo que el pueblo de México sabe de eso, sabe de derrotas y de continuar luchando, pero yo quisiera decir también que no todo han sido fracasos y no todo han sido derrotas, que no hemos tenido el triunfo definitivo. Si es que hay triunfos definitivos, yo creo que no los hay, pero que en las luchas sociales, en las luchas populares, en las luchas ciudadanas de este país, en la lucha magisterial, y se ha dicho, hay derrotas, pero también hay triunfos, hay avances, hay retrocesos, no se pierde todo, no todas las batallas se pierden, sino que a veces se gana. Lo que sucede es que nunca ganamos del todo, nunca ganamos en definitiva, así va a ser, hay que seguir luchando. Yo no voy a hablar hoy en este momento, sino después, de las alternativas, sino un poquito del diagnóstico de manera muy rápida. Y lo primero que me gustaría decir es que estamos en una trampa, que nos metieron en una trampa. El país, México, está en una trampa, en una ratonera. Y ahora es muy claro con el nuevo presidente de Estados Unidos y con sus políticas. Con Donald Trump nos damos cuenta de que México fue colocado en una situación muy peligrosa, de que durante 30 y tantos años
quienes han gobernado este país, los tecnócratas de diferentes signos, del PRI, del PAN, quienes han gobernado este país, y no se encajaron en la globalización, no se encajaron en el sistema global y particularmente en el sistema de América del Norte, de una manera absolutamente dispareja, absolutamente asimétrica, absolutamente adversa a México. Pero nos encajaron así, estamos en ese hueco metidos. Con Estados Unidos tenemos, voy a hablar de economía, me decía un compañero hace rato, hay que hablar de economía, ¿cómo no? Pero brevemente y de modo que se entienda. México tiene el quizás 85% de intercambio comercial con Estados Unidos, no con Canadá, con Estados Unidos. Eso es terrible, terrible para nosotros. Ahora Trump dice que es disparejo y que le estamos haciendo trampa, porque en el intercambio comercial efectivamente tenemos nosotros mayores ventas que compras, pero nosotros estamos completamente vendidos a ellos y ellos no lo están a nosotros. Algunos dicen que somos un país primario exportador porque exportamos productos agrícolas, algunos hortícolas y frutas, o porque exportamos productos minerales. En realidad no lo somos. México está articulado con Estados Unidos de otra manera. Somos un país maquilador. Somos un país, para ponerlo muy sencillo, que está exportando automóviles a Estados Unidos. Es el gran exportador de automóviles del mundo, el mayor de América Latina, y ya le ganamos a Brasil. Automóviles que hacemos nosotros con nuestra tecnología, con nuestro know-how, con nuestras partes, con nuestras... No. Aquí se arman y se integran esos automóviles con elementos que vienen de fuera. Y aquí vienen empresas a producir automóviles porque van a entrar al mercado estadounidense, y vienen los japoneses a producir automóviles aquí porque se los van a poder vender. México es un país maquilador y es una desgracia, terrible desgracia, ahora que este gobernante de Estados Unidos quiere cambiar las reglas y quiere quitarnos las ventajas que pensaban que tenían los tecnócratas para nuestro país, haciéndonos un maquilador. Porque dependemos de esa maquila. El día en que nos cierren las puertas, o el día en que aumenten los costos de los automóviles mexicanos en Estados Unidos, o que sigan presionando a las empresas como la Ford para que se vayan de México y se vayan para allá, nos lleva el fregado. O sea, nuestra economía está amarrada de eso. No nada más de eso, porque además de exportar automóviles o también electrónica, pero también pantallas de plasma, estamos exportando mexicanos. Ya no, pero estuvimos exportando mexicanos durante todos los 90s y buena parte de la primera década del siglo pasado, hasta que tronó la economía estadounidense, la recesión, y ya no había jale por allá. Y los que ya habían viajado le dijeron, ya no vengan, o ahorita no vengan porque ahorita no hay jale. Pero estuvimos exportando mexicanos a razón de 1 por minuto, con éxito, perdón, eran muchos más, pero algunos rebotaban. Un mexicano por minuto se estaba yendo y quedando en Estados Unidos casi durante 2 décadas, durante 15 años. Fueron 500,000 de mexicanos al año los que se estaban yendo con éxito a Estados Unidos. Podían ser 1 millón o 1,5 millones los que lo intentaban, se quedaban 500,000. Se vació el país de jóvenes, pues. Y esto fue una maravilla para México, y para la economía de México y para el consumo interno, porque estaban enviando remesas. Porque estaban y están enviando remesas. La situación de Estados Unidos puso difícil, las remesas disminuyeron un ratito y volvieron a aumentar. Las remesas hoy, las que está recibiendo México, son históricas. Estamos recibiendo cerca de $500 billón de pesos al año. $500 billón, 600,000 millones de pesos. Si lo ponemos en dólares, sí, ahorita nos rectificas, pero sí, en dólares, y además a 20 pesos el dólar, y estamos hablando de 26, 27 mil millones de dólares, con pesos, ok. O sea, lo quise poner así porque pues, cuando oye billones se espanta. Bueno, hay que espantarse. El consumo interno de este país está sostenido en gran medida en las remesas que se envían. Entonces, exportamos maquila, exportamos mexicanos y recibimos remesas. Es una situación asimétrica insostenible, sobre todo cuando llega un cabrón, y perdonen los cabrones, pero pues no hay otra forma de llamarlo, o sí hay otras, pero prefiero evitarlas en este momento. Y lo que plantea es que hay que cambiar esta situación, y empieza a bloquear nuestras exportaciones, o amenaza con bloquearlas, y amenaza con interrumpir o fijarle un impuesto o retener parte de las remesas, y esto nos coloca en una trampa. Sí se reducen las remesas y sí se reducen las exportaciones,
no es que nos hundamos, nos acabamos de hundir porque hundidos ya estamos. O sea, la economía mexicana es insostenible sin eso en este momento, hay que dar un viraje. Cuando se dice hay que cambiar las cosas radicalmente, una de las cosas que hay que hacer es cambiar ese encaje que tenemos dentro de la economía global. ¿Quién nos va a sacar de esta trampa? ¿La unidad en torno a nuestro presidente? La unidad en torno a aquellos que llaman a la unidad, pues ellos nos metieron en la ratonera, ellos nos van a sacar de la ratonera, no solo no quieren, es que no pueden, es que son pendejos. No, es que es verdad, perdón, no es ganas de que ustedes aplaudan, aunque también ayuda, sino que la idea es que, además de que esto se hizo de intención, porque ellos pensaban honestamente que esta es la mejor manera de que servir a los intereses a los que sirven, que somos de la oligarquía, una oligarquía transnacionalizada, pero son incapaces de enfrentar un problema de ese tamaño, son incapaces técnicamente de enfrentar un problema de este tamaño, y no están moralmente en condiciones de hacerlo. Entonces no pueden ser ellos. Carstens se va a Europa, ¿no? Carstens va a dejar, el gordo es el Banco de México, se está hundiendo el banco, no sé, se va a hundir el país y él se va. Videgaray es el payaso de las bofetadas, ¿no? Ya está tratando de convencer al asesor de Trump que nos trate mejor. Y Peña Nieto, perdón por la expresión, pero la trae chueca, ¿no? Ustedes no se sepan, pero bueno, inaugura un funicular o un periférico y se le cae. Se para junto a la asta bandera y se desgarra la bandera. Decide vender el petróleo, que valía $100, $150 el barril, y se cae el precio a 30. Y tiene que andar malbaratando. Oigan, ¿qué quieren además del petróleo? ¿Qué quieren que les dé, no? Porque nadie quiere vender. Entrega el país a las mineras, se cae el precio de los metales en el mercado mundial y las mineras están invirtiendo menos. De todos modos se van a quedar con el país porque a la larga va a subir, pero en este momento la presión es un poco menor. O sea, el gobierno es torpe, además de entreguista. Así las cosas, y voy terminando, en el 18 pierden, en el 18 no puede ganar el PRI. En el 18 no puede ganar ni siquiera con las trampas habituales. No lo digo yo, lo dicen todos los tránsfugas que se están subiendo al barco de López Obrador. Y que ellos saben por qué lo están haciendo, no por buenas intenciones. El hecho es que no van a ganar, muy difícilmente pueden hacerlo, aún que van a intentarlo con todos los recursos de los que disponen. No van a ganar ellos, va a ganar Andrés Manuel López Obrador. No estoy haciéndole propaganda, estoy registrando un hecho. Y López Obrador es alguien, independientemente del juicio que nos merezca, él y su partido y su programa, es alguien que no va a seguir las reglas del juego anteriores, que va a cambiar las reglas. Además de honestidad, además de transparencia, no va a seguir las reglas anteriores. No es el concepto de que por el bien de nosotros primero los ricos. Es exactamente al revés, hay que darle prioridad a los pobres. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer bien? ¿Lo va a hacer mal? ¿Quién sabe? Pero en todo caso es una ruptura, y esta ruptura les está provocando temor. Están asustados, están temerosos, tienen miedo. De verdad tienen miedo, y eso es muy peligroso. Cuando alguien que tiene poder tiene miedo, cuidado, porque no sabes qué va a hacer. O más bien, sabes que va a hacer torpezas. Están haciendo torpezas ya. Y ahora sí voy tratando de llegar al panorama un poquito más triste. Porque cuando están asustados recurren a las palancas de última instancia. Y las palancas de última instancia, ya lo sabemos, la historia de México nos lo enseña, son las Fuerzas Armadas. No solamente, pero sí son las Fuerzas Armadas. No necesitamos estar en Guerrero, cabrón, porque ustedes ya están acostumbrados, nosotros no, aquí pasan todo el pinche rato. Las todas, sí, pero de las oficiales también, o sea, de las que se les nota, pues. Hay otras que no se les nota. Pero el resto del país también, o sea, el país está militarizado, vemos militares todo el tiempo, todo el rato. Pero no solo los vemos en las calles, no solo los vemos en los periódicos, no solo sabemos lo que están haciendo, sino que los vemos en las noticias. Los que hacen declaraciones políticas, los que hablan del país y de los problemas son los militares. No sé, ¿se acuerdan ustedes de Calderón, ese chaparrito, no? Que se tomó ahí las fotos con los generales, que le quedaba grande, ¿no? Y ahí estaban los generales con el presidente disfrazado de soldado. Ahora ya no necesitan al presidente, ahí están solos. Es decir, ellos son los que están tomando la voz para hablar de la situación política del país. Y Peña Nieto dijo hace 2 o 3 días
atiendan a lo que dijo. Digo, yo sé que hay que agarrarse fuerte para estar leyendo sus discursos, pero bueno, dijo, es la institución de instituciones. El ejército es la institución de instituciones. No el Congreso. No la Constitución, chingada madre, que es la institución de instituciones. No el Congreso, ni siquiera la Presidencia de la República, digo, por dignidad, ahí está sentado él. No, la institución de instituciones es el ejército. El ejército está en las calles, el ejército está en la prensa, el ejército está en la tele, y dice el señor presidente de la República que el ejército es la Constitución, la institución de instituciones, y están tratando de pasar una ley, una reforma, que sería presuntamente de algo que no está muy claro qué signifique, que es seguridad interna, porque seguridad exterior sí se entiende lo que es, y el ejército tiene una función, pero no de seguridad interna o seguridad interior, que finalmente sería no ponerle orden al ejército, sino darle carta blanca. El miedo no es porque AMLO vaya a ganar. El problema es porque la gente ya no se traga sus mentiras, porque la gente protesta, porque la gente sale a la calle, porque chingada madre, la primera feria del libro que se organiza aquí, una feria del libro digna de tal nombre, yo he estado en otras anteriores aquí mismo, creo que Paco también, y bueno, ya hubiéramos querido tener la primera fila, ¿no? Los cuentacuentos como 3 filas alcanzaban, nosotros también contamos cuentos, pero no para los chamacos. Entonces esto indica que hay una temperatura, un estado de ánimo que es lo que tiene asustados a los que tienen el poder. Y claro, Andrés Manuel es el personaje que puede capitalizar esta indignación, pero no es él el responsable, ni es él el que va a sacar al buey de la barranca, seremos todos. Y los que podemos hacer que haya un cambio electoral somos nosotros, y los que tendremos que hacer que ese cambio electoral signifique algo más que poner a uno para si quitar a otro, somos nosotros. Al segundo round. Al segundo round, bueno, antes de eso, a ver, venimos ganando batallas, ya se dijo una, no la repito, la reforma educativa está parada. 2, a los años el crimen de Iguala no se ha aplacado. Claro está que no se ha castigado a los verdaderos culpables, claro está que no se ha hecho una investigación, claro está que los padres siguen frustrados, pero ahí están, tenemos 2 años y pico, y eso no se va a acabar. Pensaron que se iba a acabar el gasolinazo, chingado. No necesitamos organización, se desató del norte al sur en todos los estados de la República, y le bajaron tantito, cuando menos, a los planes de incremento. Entonces, Andrés Manuel López Obrador no va a ganar porque sea un chingón, no va a ganar porque tenga un partido muy bueno, sino porque votarán por él millones de ciudadanos que no son de Morena, que ni siquiera son obradoristas, pero que creen que se requiere un cambio. Y que ese cambio hay que impulsarlo cambiando el régimen, cambiando al gobierno, pero también dando la lucha todos los días, resistiendo todos los días, batallando todos los días, antes y después de un cambio de régimen, si es que logramos el cambio de régimen, como pienso yo. De cómo hay que hacer esto se encargarán los compañeros. Gracias. Primer round. Luis. Primer round, no nos comamos la mesa en el primer round, no, va tranquilo. Pues buenas tardes otra vez. 5 puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, retomando lo señalado por Armando Bartra. Durante las últimas 3 décadas, las élites mexicanas, las económicas, las políticas y los culturales, nos dijeron que éramos norteamericanos y que no había más destino para México como país que no fuera el de la integración comercial con Estados Unidos. Que seguir pensando en términos del nacionalismo mexicano era una nostalgia pasada de moda, que seguir viendo hacia el sur no tenía sentido y que entonces no había más destino que el ser norteamericanos. Y el Tratado de Libre Comercio se convirtió en la herramienta para hacerlo, de tal manera que, como señalaba Armando,
nos convertimos en el segundo país en el mundo exportador de automóviles. Hay 15 grandes plantas con todas sus coronas industriales organizadas alrededor en el país, sobre todo en el norte y en la región del Bajío. Nos convertimos en una potencia productora de partes de la industria aeroespacial. No es que fabriquemos aviones como los brasileños, mucho menos satélites como los chinos o como los indios. No, aquí producimos las partes donde en otros lados producen los aviones. Nos convertimos también, Tijuana es la capital mundial de las pantallas planas. La gran mayoría de los televisores que se repartieron ahora con el apagón analógico fueron ensamblados allí, en esa parte de México, y desplazados para acá. Nos convertimos también de otra manera en una especie de potencia agrícola, agroindustrial, que exporta tequila, que ya no es mexicano, cerveza, que ya no es mexicana, $1 millón en moras, que se consumen sobre todo en Estados Unidos, $1.000 millones de moras, $1.800.000, ¿sí?, de aguacate, exportando agua, ¿no?, porque hay una enorme sequía en California, y los que antes producían esos vegetales y esas moras allá se han venido acá para producirlo, y creando una clase de cerca de 2 millones de jornaleros agrícolas. Muchos de ellos, y no exagero, en condiciones de verdadera esclavitud. Hay estudios más o menos serios que documentan hasta 300,000 esclavos en México. Esclavos de nuevos tipos, pero esclavos. Muy recientemente, el año pasado, encontraron en un rancho en Camus, en Baja California Sur, a 200 rarámuris, ¿no?, que estaban allí prácticamente prisioneros, de los cuales se abusaba en todo el sentido de la palabra. Bueno, ese fue el modelo que se siguió para que México se enrolara en el primer mundo, nos dijeron. Pero hoy, con la llegada de Donald Trump, nos anuncian que agarremos nuestras cosas y nos vayamos, que no es cierto, que somos norteamericanos, que eso se acabó y que nos regresemos. Por supuesto, ya con Obama habían estado regresando a los mexicanos. Obama, ese presidente que quieren presentar como muy bonito, muy democrático, etcétera, etcétera, fue responsable de que se deportaran 3.200.000 paisanos. 3.200.000 paisanos. Y desde Bush se han construido casi 1,000 kilómetros de frontera, de los 3.200 kilómetros que tiene la frontera. Estas cosas ya vienen de antes, pero ahora viene la situación mucho peor de cómo están. Pero ya nos dijeron que agarramos nuestros kiliches. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con la industria automotriz? ¿Les vamos a vender coches a los chinos? Por favor. ¿Se los vamos a vender a los canadienses, a los brasileños, a los alemanes, que producen todos ellos sus propios automóviles? ¿A quiénes vamos a producir? Hay un problema serio de crisis del modelo nacional de nuestras élites al que no se ha enfrentado. Entonces, creo un primer gran problema. Ya señalaba Armando lo que significa el mundo de las remesas, los 13 millones de paisanos que están como indocumentados allá. Imaginamos lo que sucedería un momento si en lugar de esos 3.200.000 que deportó Obama, expulsan a la mitad, a 6 millones, lo que va a significar en términos del desempleo en México, del derrumbe de los salarios en México, de las crisis familiares que eso implica. Segundo asunto, México no solamente exporta automóviles y mano de obra, exporta también drogas. El 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país está ligado a la economía criminal, según datos de una investigación de la Cámara de Diputados. Cuando hablo de industria criminal, estoy hablando no solamente de producción de drogas, también de trata de blancas, de indocumentados, de piratería, prostitución, etcétera, etcétera. Que es una cadena industrial, como igual que los industriales, que la Bimbo tiene su propia cadena para distribuir todo tipo de alimentos, la industria criminal tiene sus propias cadenas de implementación. Eso significa que entre el 40 y 45% de esas actividades tienen que ver con la producción de drogas.
Estamos hablando de entre 50 y 65 mil millones de dólares. Imagínense, el doble de lo que entra por concepto de remesas. México es ya el segundo país exportador de opio en el mundo, después de Afganistán. Y Guerrero tiene, no sé si el orgulloso mérito de ser el primer lugar productor. Casi el 70% de la amapola que se produce en el país se produce aquí. Y ya no hablar de la marihuana que tienen, ¿verdad? De la Golden de Acapulco. No es que yo sepa, a mí me dijo un primo que tiene un amigo que es muy buena. ¿Ya la registró? Pero bueno, ¿no? Y por supuesto alrededor de toda esa actividad económica, ¿no? Estamos hablando de drogas químicas, del consumo, etcétera, estamos hablando también de la necesidad de lavar ese dinero por los circuitos financieros, ¿no? Los grandes negocios en distribuidoras de lujo, en la industria turística, en propiedades, en ganadería, etcétera, etcétera, y todo el mundo de la corrupción y de la cooptación del Estado que se requiere para ello. Ejército, marina, policías, jueces, notarios, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Ustedes aquí en Guerrero son especialistas en eso. Esto, sin ir más lejos, es un narcoestado, como lo es Sinaloa, como lo es Durango, como lo es Coahuila, ¿no? Y los narcotraficantes son prósperos industriales, no solamente de la droga. Los caballeros templarios eran exportadores de hierro a China, ¿no? Y los zetas exportadores de carbón en la cuenca carbonífera de Coahuila. Hay una imbricación profunda de esas actividades. Tercer elemento a considerar. El modelo de representación política que tenemos hoy está haciendo agua. Hay una crisis generalizada. Este modelo en su última hechura viene del año de 1996, de lo que se conoció como los Acuerdos de Barcelona. En 1996 había dos grandes mesas de reforma del Estado tratándose de manera simultáneamente. Una en Chiapas, se había ya acordado la mesa sobre derechos y cultura indígena, y se estaba debatiendo la mesa sobre derechos y justicia. Y en esa mesa participaban ONGs, intelectuales, escritores, etcétera, etcétera, que estaban construyendo una propuesta de una nueva forma de representación política que acabara con eso que llamábamos en aquel entonces el régimen de partido de Estado, por la vía de la ciudadanización de la política. Candidatos ciudadanos, iniciativa ficta, referéndum, etcétera, etcétera. Ese era un modelo que estaba en la mesa negociándose. Y simultáneamente, en las calles de Barcelona, en la Ciudad de México, los tres principales partidos, estaba también el PT, pero era prácticamente testimonial, estaban negociando otro modelo que fue el que finalmente quedó. Un modelo partidocrático que concentraba la representación política en los partidos, les daba un montón de dinero a los partidos y evitaba la posibilidad de ciudadanizar esa representación política. ¿Quiénes negociaron ese acuerdo de Barcelona? Por parte del PAN, Felipe Calderón; por parte del PRI, un personaje que no se recuerda, ¿no? Santiago Oñate, porque realmente no lo negoció, fue Ernesto Zedillo; y por parte del PRD, en un primer momento, Porfirio Muñoz Ledo, y después Andrés Manuel López Obrador. Ahí se construyó ese modelo de representación política, que hoy está haciendo agua. Ese modelo no funciona ya más, se le han venido haciendo parches por todos lados, y lo que tenemos es una apuesta de un sector de la derecha para reproducir el modelo de San Andrés de construcción de una nueva representación por la vía de candidaturas ciudadanas, etcétera, etcétera, pero desde la derecha. Y ahí están un montón de intelectuales, personajes como el Bronco, el gobernador de Nuevo León, etcétera, etcétera. Cuarto elemento. Este proceso de inclusión de México en el mundo de la globalización ha ido acompañado de una devastación del país. Devastación de su fuerza de trabajo, devastación de sus recursos naturales, devastación del medio ambiente, una enorme degradación, ¿sí? Y ha ido acompañado de un recrudecimiento de tres elementos centrales que son consustanciales a esta forma de explotación. La explotación de la mano de obra, con este tipo de trabajadores precarios, no sindicalizados o sindicalizados en sindicatos blancos con contratos de protección, jornaleros completamente desprotegidos, etcétera, etcétera. Segundo, el despojo absoluto
de los recursos naturales y de los territorios, sobre todo en comunidades indígenas, pero no solamente de ellos. Y tercero, una profundización del colonialismo interno y del racismo en sus expresiones más acabadas. Quienes han venido resistiendo con mayor eficacia, con mayor dureza, el reto de esta nueva forma de explotación han sido los pueblos indios de este país. No solamente ellos, pero ellos de manera central. Entonces eso nos lleva al quinto elemento. En la coyuntura de 2018, suceda lo que suceda, es necesario rearticular estas fuerzas que están siendo agredidas salvajemente, que están siendo víctimas de un despojo salvaje y de una explotación absolutamente desproporcionada, ¿no? Articulando una fuerza capaz de resistir ese despojo para darle un vuelco a esa situación. Y es en ese contexto entonces en donde el Congreso Nacional Indígena, apoyado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han llamado a formar un Consejo Indígena de Gobierno y a postular a una candidata. ¿Su objetivo cuál sería de entrada? Pues darle visibilidad a todas esas luchas y ayudar a rearticular esa fuerza, de tal manera que fuera cual fuera el resultado del 2018, estos pueblos que son quienes están resistiendo y quienes tienen verdaderamente la capacidad para resistir una nueva ofensiva imperialista, ahora con el sello de Donald Trump, puedan hacerle frente con fortaleza. Siempre me han fascinado las fórmulas con las que el sistema ejerce retórica. Soy un niño que de adolescente fue bombardeado por una televisión que decía, como México no hay dos. Tardé 30 años en descubrir que como México no hay dos. Cuando lo descubrí me puse muy contento porque le había encontrado una de las claves a la retórica del sistema. Como México no hay dos, porque si hubiera dos estaríamos en el otro, chinga, no en este, ¿no? Esto parece transparente. La otra fórmula que me bombardeó durante años era el milagro mexicano, ¿no? Y entonces pareciera como si la Virgen de Guadalupe dotara a los sucesivos presidentes, que a mí en lo personal me parecían, en el mejor de los casos, muy pendejos, ¿no? Absolutamente ineptos, autoritarios, incapaces de hablarle a la gente en la cara, estuviera detrás de ellos produciendo milagros. Cuando se empieza el proceso de las reformas, las llamadas reformas profundas que necesitaba este país, yo sí empiezo a creer que hay un milagro mexicano, que es como el país no se cae en pedazos instantáneamente al conjugarse todas estas reformas. La primera, que es verdaderamente increíble, es la famosa reforma laboral, que se la regalan los panistas al gobierno de Peña Nieto, se la producen en el proceso de transición para que Peña se la lleve en las manos. Que era una reforma que la gente no interpretaba como particularmente agresiva a sus vidas, ¿no? Esa reforma laboral tiene muy poca resistencia por parte de la izquierda o de los sindicatos y pasa como un tanque, con la combinación PRI-PAN virulentamente actuando a favor de ella. Y el resultado, que se puede palpar día a día, es que de repente te encuentras en la Ciudad de México, donde yo vivo, con un panorama verdaderamente increíble, que es, han entrado al mercado laboral 1 millón de jóvenes sin derechos. Pero cuando digo sin derechos, digo sin derechos. O sea, todo el articulado de la lucha continua que plasma la Constitución de 17 se fue a la rechingada, desapareció. Porque cuando le hablas al chavito de primer empleo, le dices vacaciones y te mira como diciendo, ¿y eso, güey, cómo es? Digo, pues cuando trabajas 12 meses tienes vacaciones, 20 días, 30 días, ¿vacaciones? Te dice que ¿y te dan vacaciones? Sí, güey, te las pagan. No, dice, ¿qué óvole? Y ese chavito está en contratas de 3 meses, de 11 días, de 6 días, de 3 días a la semana. Y le dices,
compadre, séptimo día. Y te dice, ¿qué es una fiesta religiosa? Y digo, no mames, güey, es trabajo 6, descanso 1 y me lo pagan. Y dice, ¿cómo? Yo trabajo 6, descanso 1, o sea, trabajo lunes, martes y miércoles. Me mandan a descansar el jueves. Trabajo viernes, sábado, domingo. Y luego ya que llegué el día 7, ese me lo pagan. No sabía de qué le estás hablando. O sea, a este grado había llegado la destrucción de algo básico, chinga. Es como las leyes de Moisés, coño, como y no discutible el séptimo día. Vacaciones a su madre. Séptimo día a su madre. Horas extras. Hablo con los trabajadores de Sears Roebuck, propiedad de Slim, y les digo, jornada de 8 horas, horas extras. Y te dicen, ¿horas extras? ¿Qué es? Pues que si trabajas 9 te la pagan doble la novena hora, y si trabajas 10 te la pagan doble. ¿Qué? Resulta que son o comisionistas, con lo cual quiere decir que no son trabajadores desde el punto de vista del estatus laboral, sino que trabajan a comisión. Y por lo tanto, cuando hay que limpiar los almacenes, los depósitos, los mostradores, pues eso es parte del trabajo añadido. O sea, las horas extras, ¿cuáles horas extras? ¿Sí? O son todavía peor, son trabajadores de outsourcing. Por lo tanto, todas las cocinas integrales que produce Sears no las produce Sears, las produce Tu Cocina Limpiecita SADCB, que es un changarro con una mesa, la mitad de esta toda roñosa, la que una pata se le va chueca, donde hay una pinche secretaria visca atrás que anota y te manda a trabajar, pero que cuando reclamas derechos no existe, porque esas empresas cambian de nombre. ¿Conocen ustedes a una trabajadora que limpia aeropuertos en este país que trabaje para el aeropuerto? Pues trabajan todas para el aeropuerto que limpian. No, ni una sola trabajadora de limpieza, y ya no digamos de aeropuertos, prácticamente de ningún lugar, oficinas gubernamentales, oficinas privadas, trabaja para la empresa para la que trabaja para un tercero que proporciona mano de obra sin ningún tipo de garantías. Bien, ahí se perdió. Y uno dice, bueno, se perdió jornada de 8 horas, horas extras, vacaciones, aguinaldo. No, se perdió todo. El trabajador de primer empleo, adolescente, está entrando en los sistemas de contestación telefónica, los voice calls, los call centers, está trabajando en farmacias, en sector servicios, en condiciones de 0 derechos laborales. Cuando tenga 30 años no va a saber lo que la palabra derechos laborales significa, porque han desaparecido. Y entonces anuncian en el típico lenguaje neoliberal, se va a ampliar el mercado de trabajo. Pues con todo cariño y respeto hacia los médicos o hacia los veterinarios, es lenguaje secreto, se lo hablan entre ellos. ¿Qué es ampliar el mercado de trabajo? Pues ampliar el mercado de trabajo es ofrecer empleo chatarra y despojar a través de todos estos sistemas de los derechos básicos, elementales del 123. Pasa el 123 a la mala, las reformas, con este efecto, porque además ni siquiera como neoliberales son buenos, porque no amplían el 1.000.000 de puestos de trabajo que decían que iban a ampliar. Viene la ley de playas y ni nos enteramos. Beltrones acaudilla un grupo de diputados que están recibiendo lobby, o sea, bajo la mesa del PRI, del PAN, del PRD, en torno a el cambio de la ley de playas. Las playas en la Constitución original del 17 son de todos, son de la nación, coño. Por lo tanto, si son de la nación, pues son mías. Pero se extiende la línea de mar. Y entonces, de acuerdo a la nueva ley de playas, la propiedad de los grandes hoteles de cadenas españolas o norteamericanas llega hasta el mar. Por lo tanto, pueden poner alambre de púas para los dos lados. No sé a qué grado habrá llegado la puesta de alambre de púas en Acapulco, pero desde luego muchos hoteles han extendido la línea de propiedad hasta el bordecito del mar y diciendo no se puede pasar. Y no nos enteramos. La ley de playas pasó por sorpresa, sin producir indignación.
hasta que de repente te encuentras con unos compañeros pescadores de Colima que te dicen, estos hijos de su reputa madre nos cerraron la salida al mar de las lanchas porque privatizaron la playa y entonces no tenemos por dónde irnos a pescar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cargar las lanchas al lomo para salir a una segunda playa que no era hotelera. Bueno, a ese grado de delirio. Bien, vale, entra la ley de playas. Viene la reforma energética, que además era la consecución de todo un proyecto de reformas que desnacionalizaban bienes. Y uno se preguntaba, ¿por qué desnacionalizaron Fertimex? Sepa. ¿Por qué desnacionalizaron Altos Hornos de México? Sepa. ¿Eran rentables? ¿Daban dinero? Si no, ¿quién chingados los iba a comprar, hombre? En economía simple, yo te vendo 3 galletas, si son baratas, están buenas, las compro. Pero si no eran rentables, ¿por qué iban a ser compradas? Pero bueno, Mexicana de Aviación, el gangsterismo de destruir Mexicana para favorecer monopolio Aeroméxico, monopolio camionero, la destrucción de los ferrocarriles, con Zedillo, presidente de la República, apareciendo poco después como accionista del American Railroad Track. ¿Quién chingados le dio las acciones? ¿Ese güey? ¿De dónde, con su humilde salario de presidente, aparece siendo miembro del Consejo de Administración, para lo cual tienes que tener acciones de una de las empresas más grandes del mundo? Bueno, reforma energética. La oleada de trabajo político que se hizo, de divulgación, de información, que prácticamente entre Morena y Cárdenas lograron levantar masivamente, dio resultado. La enorme mayoría del país estaba en contra de la desnacionalización. Las encuestas que tenía el PRI en la Cámara de Diputados cuando la votaron, les daban 57% de mexicanos en contra. Les valió madres, ¿sí? Tenían el aparato de la Cámara y estaban dispuestos a imponerlo. La resistencia ante la nacionalización fue menos fuerte de lo que podía esperarse. Se dieron batallas, no una, muchas. Pero por lo menos a nivel de conciencia, la nación se enteró de que le estaban despojando de los derechos petroleros, ¿sí? Porque no era rentable. Era delirante la situación. Uno de repente te decían, Paco, vente a ver la refinería de Tula que construyó Calderón. Y yo dije, ni madre. Sí, ven, bueno, ahí voy. Trépate a la barda, Paco. Y dije, no, chingalo, quién sabe qué hay de la pinche barda, ¿no? Pues ahí me trepan. Un bardón inmenso. Me asomo y ¿qué veo? Kilómetros y kilómetros de nada. 7 pinches nopaleras sueltas ahí en medio. Habían comprado los terrenos, habían puesto la pinche barda y nada más. Y la pregunta, lo había dicho bien Andrés, es, bueno, estamos vendiendo naranjas y comprándole un hijo de la chingada el jugo de naranja, ¿sí? O sea, estamos exportando crudo a Houston, a Dallas, para que nos regresara refinado. Cualquier banco en el planeta le hubiera dado a Pemex un crédito blanco. Una refinería es un gran negocio para convertir petróleo crudo en gasolina. Bueno, somos deficitarios en la producción de gasolina. Agárrate, ¿sí? Y empieza el proceso. Y bajo advertencia no había engaño. Era evidente que iba a tener colas cada vez más peligrosas. Las primeras, nos encontramos en Veracruz con los compañeros y nos reportan despidos diarios en Pajaritos de los trabajadores petroleros. ¿Por qué? ¿Por qué están sucediendo estos despidos diarios? 25, 7, jubilaciones anticipadas. Pues están despidiendo porque quieren darle a la transnacional que va a entrar contrato blanco, contrato limpio, que no se someta al contrato de Pemex, porque los charros de Pemex, charros son y charros serán y morirán charros, esperemos que pronto, ¿no? Pero la lucha continua de los petroleros había producido contratos muy dignos en términos salariales. Bueno, si les dan a las empresas ese contrato, no juegan. Entonces les vacían las plantas, despiden para que las nuevas empresas contraten en blanco con sindicatos blancos. O sea, la crisis energética va a empezar a aparecer, pero ya empieza a aparecer en los impuestos al petróleo por todos lados, y nos vamos a encontrar en un determinado momento que quién sabe qué chingados pedazo de la nación ya vendieron y no nos enteramos. Bueno, la minería, todo el proyecto de las reformas. Tú dices, ¿qué volé? De repente te ponen el papel enfrente y dices, no me lo creo. Y el papel dice,
25% del territorio de Coahuila está concesionado a las mineras. Espérame, ¿estás hablando de una cuarta parte de un estado gigantesco? Sí, ya está concesionado. Hay concesiones para el 25% del territorio. Ya miras abajo de tus pies y dices, puta, ¿a qué horas concesionaron la tierra que tengo abajo de mis pies? Porque seguro que ya la vendieron. Un tercio de Colima está concesionado a empresas mineras, en unos casos fantasmas, empresas mineras que, como con los compañeros de Tasco, que dicen aquí no se produce plata, y el patrón se da el lujo de cerrar una empresa productiva 7 años sin que haya los pantalones del aparato estatal para decir nacionalizo. Tú dices que no es rentable, nacionalizo, y los obreros que dicen que es rentable, que la trabajen en cooperativa. Ah, no. 7 años cerradas. Y la plata que se vende en Tasco hay que traerla de Zacatecas, por cierto, propiedad del mismo canalla que es el dueño de las minas de Tasco. Porque además, conforme las reformas avanzan, uno va descubriendo que hay todo un entramado, ¿sí?, de tomaditas de mano, sonrisas, tocaditas de nalga ante estos cabrones, en el cual la corrupción es una presencia sistemática. Donde quiera que haya un proceso neoliberal, hay un trabajo vinculado de corrupción. Surgen a los pocos días de la desnacionalización petrolera una docena de compañías petroleras mexicanas. La Texas Oil Company, vean nomás qué nombre le pusieron, pinches mexicanos, ¿no? Propiedad de Slim. ¿Y quiénes son? Oficinas, infraestructura, no tienen nada, tienen un despacho en la Slim Tower. Y ahí que tienen a 4 exdirectores de Pemex, miembros del Consejo de Administración, manejando información confidencial sobre petróleos mexicanos. Lo cual es traición a la patria, es sencillo. Pero así es el juego. Corrupción íntimamente vinculada al proceso de la reforma. Y por donde quiera que avancemos, la reforma a la educación, pues por más que le busco entre las líneas dónde está el proyecto educativo, ¿no? O sea, primero es represión, primero es autoritarismo, primero es descalificar al magisterio existente. Y ya bueno, dentro de 5 años habrá un proyecto educativo, y no el inverso. El ridículo llegaba ante las últimas declaraciones del ministro de Educación, que dice, bueno, primero hay que evaluar y luego hay que hacer el proyecto. ¿Para qué chingas? ¿A qué evalúas? ¿Para que haga qué? ¿Qué maestros quieres? Y cada vez que oyes una noticia vinculada al fenómeno de la reforma educativa, pues es una noticia que lesiona derechos adquiridos, que destruye, que no construye nada, porque todo el proyecto neoliberal es los 4 pinches jinetes del apocalipsis, no más que montados en burro, ¿no? Porque no dan pa' más estos güeyes. Y uno dice, milagro mexicano. Sí, el milagro es como no ha explotado. Pero él paró, no, compañeros. Reforma financiera, reforma hacendaria, 15%, 17% de IVA al pequeño comercio. No se han atrevido a aplicarla porque puede provocar motines en los mercados y en el comercio informal. No, ahí está, pero no se atrevieron. Reforma la ley de agua. No se han atrevido porque implica la privatización. Es un servicio público, pues órale, que sea público, como su nombre lo indica. Es un servicio público concesionable para que la distribución, el transporte, etc. ¿Saben qué? Llega un momento que dice, el milagro mexicano es que no los hayamos llevado al cerro de las campanas a todos y los hayamos pasado por el cuchillo, me cae. Todavía hay un chingo ahí donde palmó Maximiliano y un chingo de tierra libre para toda esta bola de traidores, ¿no? Porque es de una intensidad y de una profundidad el proyecto criminal neoliberal, ¿sí? Y que poco a poco la población empieza a resentirlo en carne propia, ¿sí? Los efectos de todas estas leyes pues se vuelven, mi primo Toñito, que el pobre cabrón, ¿no?, trabaja jornada de 11 horas. Los temas de la esclavitud salarial de los que hablaba Luis, bueno, ya no te los crees, chinga. En las afueras de La Laguna, la zona más rica productiva de este país, campos de agroindustria construidos con galpones de lámina, cerrados, donde viven familias con guardias armados en la puerta y trabajan trabajadores migrantes oaxaqueños a medio salario mínimo.
Y cuando los maestros de la zona intentan penetrar para que los niños se eduquen, no lo logran porque los guardias armados se los prohíben. Y esa no me la contaron, la viví hace 2 meses cuando estuve en Torreón. El nivel de destrucción es tan potente y empieza a tocarnos a todos, a llegarnos en lo concreto, ¿sí? Gasolinazo, 3 días después, el que pone gas en mi casa, 20% de aumento. Electricidad, 15% de aumento. Productos del mercado de verduras, por los problemas del transporte, 12% de aumento. O sea que entre melón y sandía, mi vida se vio recortada en un 15% en términos de capacidad adquisitiva. Y se van desgastando. Yo creo que en términos generales, la opinión pública nacional, o sea, lo que piensan en sus casas, la inmensa mayoría, es, ya basta, ¿no? Digo, ya se pasaron. Digo, no tienen límite. Porque además, todo esto está vinculado a un tipo de ejercicio del poder que no tiene llenadera. O sea, no solo es arbitrario, antipopular, represivo, gangsteril, chingaz, sino que además es ostentoso, insultante. De repente, el secretario de gobierno de Erubiel, el gobernador del Estado de México, tiene 70 Mustangs en su pinche rancho. ¿Para qué chingados los quiere, hombre? En un país donde se siguen produciendo muertes por hambre en la Tarahumara o en el Mezquital, ¿para qué quiere 170 pinches Mustangs? No te caben ni donde estamos todos pensando que le debían caber uno por uno los 170 pinches Mustangs. 170 Mustangs en un rancho de colores diferentes. Hace muy pendejo decir, hoy uno verde, mañana el amarillo. Chinga tu madre, eres mexicano, güey. ¿Sí? No se vale, o sea, no solo es afrentosa, es insultante, es ofensiva para los ciudadanos. Y todo esto va reventando. Las historias de Veracruz, pues ya no llenan periódicos, llenan cajones, a cual más insultante. La mitad de los gobernadores de este país están en el tan con camino de ir a él. Y eso porque la pugna PRI-PAN se encarga de primero tú, ahora te toca uno mío, ahora uno tuyo, ¿no? Y se van chingando exgobernadores y gobernadores. Pero es absolutamente afrentoso. Dejo para una segunda vuelta el problema de la visión de qué sigue y cómo caminarlo. Pero la conclusión a la que llegaba simplemente es, estamos hasta la madre. O sea, los límites de insulto, de afrenta, de agresión a los mexicanos por parte de su gobierno y de la alianza del Pacto por México no tienen límite, ya tocaron fondo, ya no pueden ir más allá y aún así van a intentar ir más allá, porque el proyecto neoliberal no para, continúa, ¿sí? La descripción que han hecho mis compañeros del país me parece que es muy buena, muy elocuente, un poco descorazonadora, pero en realidad, si comparamos la situación del país hoy, 4 años y 3 meses después de que empezó el gobierno de Peña, con el país de hace 4 años y 3 meses, no encontramos grandes cambios en algunos aspectos. La pobreza en el país es la misma. La corrupción en el país es la misma. El cinismo, el descaro de los 170 Mustangs es el mismo. No ha habido grandes cambios en estos 4 años y medio en esa realidad que vemos, en esa realidad que vivimos todos. Ellos pasaron las reformas
las llamadas reformas estructurales, que durante años y meses estuvieron diciendo que era el gran proyecto para que México brincara, ¿no? Diera un gran salto adelante. Las reformas estructurales que necesita México, esas reformas que han descrito mis compañeros. La joya de la corona era la reforma energética, lo que siempre quisieron. El petróleo que el general Cárdenas le quitó a las empresas transnacionales, le surgía regresárselo a las empresas transnacionales. Esa era la joya de la corona. Y era un tema muy difícil de llevarse a cabo, porque la oposición de la población mexicana era muy fuerte, la opinión de la población, de todos nosotros, era contraria a que se hiciera esa privatización del petróleo. Llegaron a hacer una campaña de difusión absurda, al grado de inventar hacer un video en el cual quieren convencernos que en realidad lo que quería el general Cárdenas era privatizar el petróleo. Entonces ponen al general Cárdenas como el principal promotor de la privatización del petróleo, realmente retorciendo la historia para convencer, no sé a quién, bueno, a los que se dejen convencer de que la privatización era necesaria y buena para los mexicanos. Esa es la joya de la corona. Y las otras reformas que ya se han mencionado aquí, la reforma laboral, la educativa, de la que habló Luis ampliamente. Esa es la diferencia que hay entre lo que había hace 4 años y medio y lo que hay ahora, esas reformas estructurales. Pero hay un tema que no se ha tocado, que es el problema del control de las mentes de los mexicanos. Porque los que estamos aquí, si fuéramos una muestra representativa, el país estaría levantado en contra del gobierno. El problema es que yo creo que no somos una muestra representativa. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, están controlados por el Estado y tienen una enorme influencia. La siguen teniendo. Y lo que necesitamos es combatirlo. Ahí hay una guerra pendiente, una guerra por las mentes de los mexicanos. Televisa y Televisión Azteca van a seguir en esa idea de convencernos de que todo va muy bien, de que el gobierno en realidad actúa de buena fe, que Peña Nieto no es tan pendejo como parece. De todo eso nos quieren convencer todos los días. Pero sí tienen influencia, sí tienen un efecto en un sector amplio de la población. Claro, actos como este combaten eso, pero en un nivel muy reducido. Somos aquí que 500 a lo mejor. En cambio, la televisión llega a millones de gentes. Y por la vía de repetir una y otra vez, así como decían hace 4 años y medio, las reformas estructurales las necesita México, porque así vamos a prosperar, las necesita, una y otra vez lo repetían los locutores, invitaban a intelectuales a los programas de opinión que decían, sí, cómo no, la reforma laboral de inmediato va a desatar la contratación y va a aumentar el empleo en por lo menos 500,000 empleados en un solo año adicionales. Por supuesto que no hubo nada de eso, ni ellos lo creían. Igual con la reforma energética, no, con la reforma energética, no, hombre, van a llegar miles y millones de dólares a invertir en el petróleo y entonces va a haber miles de empleos bien pagados. Y salía la foto de un joven con un casco muy bien vestido, como trabajador de estas nuevas empresas transnacionales. Pues por supuesto que no han llegado, ni van a llegar, ni van a contratar a miles de trabajadores mexicanos. Entonces es una batalla que no hemos ganado. Cuando aquí votábamos, pues la ganábamos, pero en la realidad, allá en el país, en el conjunto del país, no hemos ganado esa batalla. La batalla por la mente de las gentes. Pero además hay otro tema que creo que es muy importante de referirse a él, que es el problema de la complejidad del país. El país es extremadamente complejo. Guerrero, dentro mismo de Guerrero hay realidades distintas, eso lo saben ustedes. Dentro del país hay realidades, el norte tiene una realidad bien distinta a la del sur.
las comunidades indígenas, los pueblos indios de los que hablaba Luis, que es el 10% probablemente de nuestra población, tienen una realidad bien distinta a la que tenemos los que habitamos la Ciudad de México, en los barrios, digamos, de clase media, bien distinta. Y encontrar soluciones para todos es extraordinariamente complejo. Yo creo que lo que tenemos que reconocer es que frente a esta realidad, frente a esta situación de miseria, de aparente falta de opciones, es que la solución no es fácil, no está a la vuelta de la esquina, no depende solamente de nosotros, porque todo esto iba muy mal cuando llegó Trump y se puso peor, porque la amenaza de expulsar a 12 millones o 13 millones de migrantes mexicanos indocumentados, que hasta ahora es solamente una amenaza, pero de llevarse a cumplir sería una situación de desastre. Pero ya estamos en una situación de desastre, que aquí no se ha mencionado todavía, yo lo añado, se ha hablado mucho de que en México hay una crisis de derechos humanos. Eso es una cosa creciente. La violación a los derechos humanos en México es cada vez más grave. Y esta ley de que ya se refirió aquí, de legalizar la estancia del ejército en las calles como una policía interior, no hace otra cosa sino preocuparnos más de que la crisis de derechos humanos se agudice. En México hay tortura, hay desapariciones permitidas por el Estado o hechas por el Estado, hay represión a los opositores, a los líderes opositores, encarcelamiento, asesinatos cotidianamente. Lo vemos todos los días en los periódicos. Y sin embargo, no hemos llegado al punto en el cual haya realmente una respuesta de la magnitud que se necesita para transformar el país. Son parciales. La única de las reformas energéticas que tuvo una respuesta de alto nivel fue la educativa. Y eso gracias a que había una experiencia previa, una organización de maestros de muchos años que fue capaz de responder. Pero a la que más les importaba, que es la reforma energética, frente a esa no hubo la respuesta que uno hubiera esperado, porque estaban tocando un tema muy profundo que afecta a todos los mexicanos y que tenía, digamos, un gran arraigo en el país desde el periodo cardenista. Y sin embargo, se privatizó el petróleo y no hubo la gran respuesta de masas que yo y mucha gente hubiera esperado. No la hubo. Bueno, ahora estamos en una situación desesperada, en el sentido de que aparte las cosas estaban mal, pero ahora resulta que van a estar peor si es que Trump cumple con lo que ha amenazado. Y frente a eso, el gobierno actúa como lo que es, como un súbdito. El presidente lo que ha hecho es agachar la cabeza frente a Trump, es decirle, sí hombre, lo que tú quieras, solamente que hay que guardar las formas, pero ha sido una actitud francamente de humillación frente a un jefe de Estado, frente a otro jefe de Estado como es el presidente Trump. Absoluta humillación y sometimiento. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza probablemente también, pero porque es que el proyecto de esta gente era la integración, como se ha dicho aquí, con Estados Unidos, y de pronto los dejaron colgados de la brocha. Por eso es que insisten en que no, sí vamos a encontrar una solución, sí vamos a convencerlos de que haya una relación más adecuada, hay que convencer al ayudante de Trump, que es muy amigo de Videgaray, entonces Videgaray va a ir allá y no hay una mínima pretensión de plantear una posición digna, distinta y un proyecto distinto, desde el gobierno, pero sí lo hay desde el punto de vista de la sociedad mexicana, porque obviamente hay problemas, obviamente habría problemas si regresan millones de mexicanos a este país, pero también hay políticas que se pueden aplicar si hay una voluntad política, si se confía en la organización de la gente, si se confía en la organización de las comunidades, porque si bien es cierto que no hay la gran resistencia frente a estas reformas, lo que sí es cierto que sí hay pequeñas resistencias en muchos poblados, frente a la cuestión minera, por ejemplo. Un pueblo entero se organiza y evita que entre una minera, porque va a dañar el medio ambiente, porque les va a quitar un recurso.
Y ahí ha habido muchos casos que han sido exitosos, que se han organizado y que han detenido a empresas mineras. Entonces la situación es muy compleja, no creo que haya una situación límite, yo creo que van a querer más, tienen los medios para tratar de mantener calmada a la gente por medio de los medios de comunicación, de palabrería una vez más, y es tarea nuestra el que convencerlos en dar esa batalla y que la gente se dé cuenta de lo que realmente pasa. Tenemos una última vuelta de como 5 minutos por coco, ¿no? ¿O no necesitamos tanto? ¿Menos? No, 5. No, yo creo que hay que armar cierre, ¿no? Armando plantea el problema de la combinación en las elecciones, Luis lo plantea también. Yo tengo mi opinión, si ustedes renuncian a sus 5 minutos, no hay pedo, yo sí los voy a usar. De hecho, ¿sí? Va. Voy con mis 5 minutos. Ey, ¿por qué? ¿En el orden? No, en el orden inverso. Ah, bueno. A de Armando, P de Taibo, P de Paco. Abre tú. En el orden inverso empieza Paco. ¿Quién se brinca? Pues, es inevitable hablar de la coyuntura del 18, por supuesto. Desde 1988 estamos metidos en una dinámica de discusión de la cuestión electoral. Antes de 1988 la cuestión electoral no tenía ninguna importancia, no significaba nada. Bueno, a partir de 1988, cuando el ingeniero Cárdenas gana las elecciones y no le reconocen el triunfo y imponen a Salinas de Gortari, a partir de entonces hay una carrera para que haya elecciones cada vez, pongo todo esto entre comillas, cada vez más limpias, más verdaderas, ¿no? Desde 1988 hasta las últimas elecciones de 2012 ha habido esta carrera, elecciones cada vez más limpias, en las cuales haya mayor equidad, en las cuales haya una verdadera competencia. Y ha habido competencia. Y de hecho, la izquierda en el 2006 probablemente ganó las elecciones con la candidatura de Andrés Manuel y hubo un fraude que hizo que permitiera que ese cambio de 0.53% de la votación le diera el triunfo a Calderón. Y en el 2012 hubo la gran operación de compra de votos por parte del PRI que permitió que Peña Nieto, un personaje construido por Televisa, ganara las elecciones. Y nos tiene la situación en la que estamos. Ahora vienen las del 18, bueno, tenemos que hablar del asunto y tenemos que decir cuáles son las opciones. Armando con optimismo dice, las va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Es probable, es muy probable que las gane, porque es más, si hoy fueran las elecciones, como dicen los encuestólogos, si hoy fueran las elecciones, ganaba Andrés Manuel. La mala noticia es que hoy no son las elecciones, sino en el 2018, probablemente en julio, ¿no? Creo que sí, el 18. Y falta mucho para eso, falta muchísimo para eso, porque en ese tiempo pueden suceder muchas cosas y sobre todo que los enemigos con todo su poderío van a lanzarse a una campaña sistemática, demoledora, contra el personaje que en este momento los tiene amenazados. Porque en efecto, si hoy fueran las elecciones, ganaba Andrés Manuel. Por eso, la campaña de los medios, de los intelectuales orgánicos del régimen, de la radio, de la mayor parte de la prensa escrita, va a estar sistemáticamente combatiendo a López Obrador y a Morena y a la izquierda y ensalzando las soluciones de quién sabe qué. Pero van a actuar. Por lo tanto, sí, yo espero que gane López Obrador. Yo creo que no hay otra opción. Lo que plantea Luis es una cosa muy interesante y muy digna, la idea de que haya una opción distinta, que replantee la cuestión indígena, que replantee la posibilidad de un cambio mucho más profundo del Estado y no solamente del régimen, del presidente, pero son dos cosas distintas. Entonces, lo que plantea Luis, que plantea el EZLN, que plantea el Consejo Nacional Indígena,
es una propuesta muy respetable, tiene mucho sentido, pero en el 2018 la posibilidad de que gane un candidato distinto a los del régimen me parece que es lo que es más importante, y ojalá que tenga razón Armando y que las elecciones el año que entra las gane el candidato de la izquierda, que creo que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Yo soy profundamente optimista, compañeros. Después del panorama asqueroso que les hemos contado, soy profundamente optimista. Quizás sea que porque como historiador y como ciudadano he crecido en el optimismo, ¿no? ¿Saben además cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Les informo a mis compañeros de mesa que me ven con suspicacia. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, no hay pedo, nos ahorramos los sufrimientos previos. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente un desgaste profundo del sistema, mucho más profundo de lo que mucha gente en la calle piensa que no lo ve, pero que el indicador clave es que ellos sí lo ven, están cagados, buscando empleos raros, sacando sus pinches guardaditos de debajo del closet y llevándoselos a Guatemala. La descomposición es virulenta, están cagados. La segunda elemento positivo es, yo creo que el descontento ha venido creciendo de manera importante, no tanto por los sectores activos que estamos propagando el descontento, actuando, discutiendo, participando, movilizándonos, luchando, sino porque además el proyecto neoliberal a lo largo del 17 va a producir choques en 1000 lados. Como se les ocurre llevar IVA 17 a los mercados de este país, no les quiero contar cuántos inspectores de Hacienda van a ser linchados en público. Además, imagínense a los locatarios cuyo margen de ganancia debe andar alrededor del 15%, que les vienen a mochar con el impuesto del IVA, que no puede competir contra las transnacionales del comercio, ¿sí? En comercio informal, llegan los inspectores de Hacienda a los tianguis a decir, venimos a cobrar el 17, tú y tu chingada madre, no pasan, hombre, parece que ignoramos este México profundo, muy dañado ya y muy golpeado, que ante el abuso y la arbitrariedad va a motinar. El agua, ya los pararon en Mexicali, como el agua en otros estados de la República, las leyes de agua privatizadoras se produzcan, va a haber desmadre y medio, ¿sí? Entonces, a lo largo del 17, los jinetes del apocalipsis van a seguir insistiendo en el proyecto neoliberal, íntimamente vinculado a continuas denuncias de corrupción. El hoyo está abierto. Va a conocerse muchísimo más de lo que hoy se sabe sobre mecanismos y situaciones de corrupción. En esa medida, desde mi punto de vista, el problema es no poner el caballo delante del carro. O sea, el problema no es el frente electoral dirigido por Andrés que puede ganar las elecciones. El problema es poner las cosas en su orden. Es el frente social que tiene que frenar el proyecto neoliberal y que a lo mejor desemboca en que una parte mayoritaria de este frente social pues construye un frente electoral. Bienvenido sea, porque necesitamos unidad para ganar, ¿sí? Y entender, sobre todo, que eso hay que hacerlo entender no solo en el movimiento social, hay que hacerlo entender dentro de Morena, que la lucha electoral es una forma de lucha, no es la única pinche forma de lucha, ¿sí? Comprender que la lucha electoral es una forma de lucha, una más importante, porque te permite la agitación, la calle, el debate, el hablar en la peluquería, el meeting en todos lados. No podemos dejar de agradecerles a las luchas electorales de Cuauhtémoc, del propio Andrés, la cantidad de divulgación, debate público, información que llevaron a los ciudadanos de este país en luchas electorales. De veras hay que agradecerlo. Es una componente fundamental en la construcción de conciencia colectiva. Pero el problema es poner el caballo por delante. Respecto a la opción zapatista, con todo el cariño que le tengo a los zapatistas, me parece que, y si quieren que firme para que una campesina indígena sea presidente, yo con gusto firmo. Pero me parece que en momentos como estos,
hay que concentrar baterías y que tendremos que ir por una candidatura potente unitaria que gane y no por una candidatura de carácter testimonial. Lo testimonial está a toda madre cuando eres hiperminoría y no te queda otra que el testimonio, pero cuando puedes ganarles unas pinches elecciones, pues vamos a ganarlas. Los límites de Andrés, bueno, pues yo a Andrés lo quiero mucho por su infatigable trabajo en el movimiento social, pero tengo sobre él una serie de críticas, me parece limitado, su posición frente a aborto me parece equivocada, pero bueno, hay que se cuadre con la posición de Morena, que es matrimonio homosexual libre, derecho de, ¿no? Que se cuadre. Su falta de perspectiva latinoamericanista, pues a mí me parece preocupante, pero bueno, pues ahí hay que influir y decirle, mira para Venezuela, mira para Argentina, observa Bolivia, ve qué está pasando, la mirada es hacia el sur. Su política de alianzas para crear el Frente Amplio, pues me parece bien, hay que hacer una alianza amplísima. Tú, no Morena, porque en Morena hay que mantener la reserva del derecho de admisión, si no se nos va a llenar de sapos, chinga. La inevitable descomposición del PRD, pues bienvenida. Se quiere sumar a la campaña de Andrés, ahora negocien con la candidatura, pero de su puerta para allá yo elijo con quién duermo, compañeros. Y no, de repente llegas anoche a tu casa y te encuentras con un chucho en tu cama, uno de los chuchos, no mames, güey, el pinche shock puede matarte, chinga, ¿no? Ver a Jesús Ortega ahí en la cama probándose una corbata italiana, ¿no? Chingate, ¿no? Yo llevo 40 años de lucha en el movimiento social y yo elijo mis compañeros de cuarto, de cama y de comida. Entonces, se van a producir fermentos y momentos como estos, pero la alianza, yo creo, la alianza es por abajo y por la izquierda, y esa es la que tenemos que buscar. En esta lógica, cuando entras en una reunión, la vieja izquierda lo que hacía era decir, con ese es trotskista, yo estoy de desacuerdo. Aquel es guerrillerista, no, pinche loco. Aquel es democristiano, no mames, uno es ateo de chiquito, chingados voy a andar con un democristiano. Un güey que le reza a un Dios que no conozco, me da desconfianza, chingana. ¿Saben qué? Son tiempos viejos, de vieja izquierda tonta, pendeja, sectaria, minimalista. ¿Sí? Condenada a ser minoría para toda la pinche siglos de los siglos. Cuando entras en una reunión como esta, miras en torno tuyo y dices rápidamente en qué estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en chingue su madre el neoliberalismo, abajo la corrupción, hay que cambiar este país de una vez y para siempre, en principio. Bueno, ya. Tres puntos. Primero, cuando se dice que Andrés Manuel López Obrador va arriba en las encuestas, se está diciendo una verdad. Las encuestas que se han publicado dicen eso. Pero lo que yo digo es que esa película ya la vi. Eso dijeron exactamente de la misma manera en 2004. Y entonces todos creíamos en las encuestas. Pero cuando las encuestas las comenzaron a bajar, comenzamos a decir, no, están cuchareadas, son mentiras. Entonces decimos que sí a las encuestas cuando nos va bien y decimos que no a las encuestas cuando nos va mal. Cuando eso mismo sucedió también en el 2010 y está sucediendo ahora. Las encuestas son un instrumento de intervención política de agentes muy poderosos. Ven ustedes quiénes son las 4 principales empresas encuestadoras de este país. 3 de ellas están estrechamente vinculadas con personajes que trabajaron en el gabinete de Ernesto Zedillo y se han convertido en factores definitorios de procesos electorales para inducir corrientes de opinión a favor y en contra, o para crear las condiciones para que haya fraude. Entonces, ojo con las encuestas, porque así como ahorita están diciendo que Andrés Manuel va arriba, en un año, no sé si en un año, porque en un año a lo mejor ya tenemos elecciones, no, pero en un año van a comenzar a decir que va para abajo y entonces vamos a decir que son mentirosos.
¿No? Pues no sirve, eso no sirve, ¿no? Entonces, con cuidado. La principal encuesta es, yo creo, la que decía Armando Bartra, ¿no? El cómo todo tipo de especies en peligro de extinción por el diluvio universal de la crisis del sistema están saltando al nuevo arca de Noé, que es la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Vean ustedes el evento de la firma del acuerdo de ayer en Oaxaca o el de hace 2 semanas en el estado de Chiapas. Yo no sé cuántos años de cárcel estaban en el templete de los invitados especiales. Había personajes muy dignos, grandes luchadores sociales, ¿no? Pero al lado de eso estaba el presidente del Tribunal de Justicia del estado de Chiapas, que como ustedes saben es un estado donde hay mucha justicia, ¿no? Estaba el hijo de un exgobernador priista que fue obligado a renunciar en el marco de 1994, que saltó a ser senador del PRD y que ahora es senador por Morena, ¿no? Estaban unos personajes que se llamaban los Morales, ¿no? Antiguos personajes priistas. Puedo seguir con esta lista. Entonces, ojo, nada más digo yo, esa película ya la vi y hay que llevar cuidado. Segundo, esta idea del voto útil. Vivimos en un país diverso, vivimos en un país plural. Aspirar a que haya una sola representación de todas esas expresiones del descontento, me parece que es una posición equivocada e injusta. Es una posición que termina excluyendo y descalificando al que no piensa como uno. El principio básico de una democracia es un hombre, un voto. Los votos no son de nadie. Distintas expresiones políticas no le roban los votos a otros. El presentar una propuesta diferente a otro candidato no es un acto de traición, ni es un acto de deslealtad, ni es un acto de miopía política. Es un acto de una fuerza que simple y sencillamente no se siente representada porque no hay forma de representarse. ¿Cuál es la propuesta del Congreso Nacional Indígena? Porque es su propuesta apoyada por el EZLN. La propuesta es nombrar un Consejo Indígena de Gobierno que va a presentar una propuesta alternativa de país en la que va a haber una candidata mujer, indígena y pobre. Es una candidatura testimonial, veremos. Efectivamente, la situación está tan suelta en el país que muchas cosas pueden suceder en el camino, incluyendo que esa candidatura tenga un final que no sea feliz, porque no prende, eso es una opción real. Pero el juego político está tan abierto y está tan descompuesto la situación que muchas cosas pueden suceder. Entonces no podemos decir de antemano que va a ser una candidatura testimonial. ¿Cuál es el sentido de una candidatura de esa naturaleza? ¿Es una candidatura para los indígenas? ¿Para ese 10% de la población que es más? No, es una candidatura para todo el país, para todos los que están por la lucha en contra de la explotación, la lucha en contra del saqueo y la lucha en contra de la discriminación y el colonialismo interno. Perdón, con todo respeto, pero... y es muy loable, pero el centro de la demanda de lucha de Andrés Manuel López Obrador no son esos 3 puntos. El centro de su lucha es en contra de la corrupción y en contra de la desigualdad, pero no en contra de la explotación, ni en contra del despojo, ni en contra de la discriminación. Y eso hay que ponerlo en el centro del panorama político nacional, tal y como está. Como hay que poner en el centro el problema de las mineras. Perdón, compañeros, es inadmisible que Andrés Manuel diga que son bienvenidas las inversiones de las mineras canadienses. Por favor, están devastando este país, eso es insostenible. Como a mí me parece que es insostenible que un personaje como Alfonso Romo, el rey de los transgénicos, que ha hecho millones y millones de pesos explotando el conocimiento tradicional de nuestras comunidades, ¿no?, sea prácticamente su tarjeta de presentación allí. Bueno, ¿cómo podemos frenar el avance de esas posiciones? Pues por la izquierda, abajo y a la izquierda efectivamente, construyendo una fuerza que diga no,
Vamos a poner en el centro otro tipo de demandas y una fuerza social que es la única capaz efectivamente de enfrentar con consecuencia la agresión de un personaje hoy como Trump. En la presentación de un libro que se llama Las milpas de la ira, el día de ayer hablé de las luchas sociales, sobre todo del campo. Hablé de la lucha por la defensa de la economía campesina, por la soberanía alimentaria que dan cierto tipo de organizaciones rurales todo el tiempo, ¿no? Empezó ayer. Hablé de la lucha de los pueblos en defensa de su territorio, se ha hablado mucho de esto. Aquí habló también un compañero, Rodolfo, de la defensa del territorio aquí en Guerrero y aquí muy cerca, en La Parrota. Hay otros más, Atenco se habló, del acueducto Independencia, de la minera San Javier. Hablé de la lucha de los esclavos, de los que se habló hoy. Esclavos, es ofensa para ellos, en realidad están luchando muchos de ellos, tal vez San Quintín, de los jornaleros agrícolas de San Quintín, que son el emblema de esta lucha de los jornaleros. Son 3 millones de mexicanos, parte de ellos sometidos a la esclavitud. Hablé de la lucha de las víctimas, Ayotzinapa, y si le seguimos vamos a hablar de la lucha de los maestros, y los maestros están luchando contra una reforma educativa que hay que echar para atrás. Hablemos de la lucha de los ciudadanos todos, que están contra una elevación de los precios de los combustibles y de la gasolina que hay que echar para atrás. No tuvimos éxito, pero dimos una lucha y la volveremos a dar contra la entrega del petróleo. Y todos los días estamos luchando por luchas que queremos ganar. No queremos echar para atrás la reforma educativa, no queremos recuperar el petróleo, no queremos que se sepa y se haga justicia. En el caso de Ayotzinapa, bien, cada 6 años hacemos unas elecciones federales. ¿Queremos ganar? Esa es la pregunta. Me valen madre las encuestas. Yo no hablé de encuestas. Yo no dije que las encuestas lo dicen. Yo no dije que los chapulines que están brincando para este lado son el indicador, no la jodan. Yo lo único que dije es que si uno se mueve en un ambiente como este y habla con la gente y dice, a mí no me gusta mucho López Obrador, que yo quisiera que ganara López Obrador y voy a votar por López Obrador, no me parece, porque efectivamente no coloca en el centro algunas cuestiones anticapitalistas, y yo soy anticapitalista. Ahora bien, creo que un gobierno como el de López Obrador podría ser mejor que un gobierno del PRI o un gobierno del PAN, por lo tanto yo voy a votar por López Obrador. Por eso creo que vamos a ganar, no por otra razón. A pesar de los chapulines, a pesar de que uno se amanezca si es que dejas la puerta o la ventana abierta, con un chucho hay que cerrarla. Y es esta idea. A ver, aquí no somos gentes electoreras, creo yo, ¿no? Que estamos nada más obsesionados para ver cómo chingados le hacemos para llegar a un puesto o para llevar al puesto público al que queremos. Somos luchadores sociales, mucho o poquito, porque no pasa el camión de la basura y salimos y reclamamos, o por algo que puede ser más trascendente. Somos gente preocupada socialmente y en combate. Y que no me vengan a decir que yo no estoy luchando contra el capitalismo, me cae de madre, pues ¿qué es eso que nos está pasando, el capitalismo? Pero una lucha específicamente contra las reformas estructurales, una lucha específicamente contra la condición de esclavitud de los jornaleros agrícolas, una lucha específicamente porque haya transparencia en el manejo del presupuesto en la UAM Xochimilco, como yo soy maestro, y los estudiantes se van al paro por ello. Uno lucha todos los pinches días, pero hay días en que hay que electar, hay que votar. Son elecciones. Y cuando uno ve que van a votar, aparecen de pronto candidatos. Aparece Guadalupe Tonantzin, con todo respeto porque no sé quién va a ser. Entonces Guadalupe Tonantzin, la candidata al Congreso Nacional Indígena. Que no de BZ, que no tiene candidata porque el BZ no participa en elecciones. El que sí participa es el Congreso Nacional Indígena, con una compañera que no sabemos quién va a ser, pero va a ser pobre, va a ser mujer y va a ser indígena, lo cual es una gran virtud. Guadalupe Tonantzin, qué bien. De pronto va a haber elecciones y de pronto ahora los que antes estaban en contra de las elecciones lanzan candidato o candidata. Y tenemos otros, no sé si se refería a ellos mismos, no creo que sean de derecha, que lanzan a otro candidato, Álvarez y Casa. ¿Van a aparecer más candidatos y candidatas? Probablemente sí. ¿Qué están haciendo? Pues es oportunismo electoral, ¿no? Es decir, es coyuntura electoral, vamos a hacer nuestra apuesta electoral. Yo le creo más a los que llevan un rato en esto y son electores porque han formado un partido y en eso andan. Pero creo que eso no es todo y esa no es la lucha definitiva, lo dijo Paco. No creo que las elecciones sean solo momento de hacer politización, de hacer concientización, son momento de hacer también voto electoral. En todo caso, creo que nos vamos acercando a un punto
crucial en el que va a haber que discutir. Si en el proceso, y como dijo Luis, como reconoció de hecho Luis, pasa de ser una propuesta testimonial, la de la compañera del Congreso Nacional Indígena, a ser una propuesta viable, bueno, yo le voy a proponer a Andrés Manuel López Obrador que haga una propuesta dentro de Morena para que Morena se alíe a esa fuerza y gane quien debe de ganar. Si el Congreso Nacional, si el Consejo de Gobierno indígena se abre, porque no puede ser un gobierno indígena el gobierno de este país, así en chingadacito el Paco dijo son el 10%, el 15%, 10, Paco dijo que eran el 10%. No puede ser un Congreso Nacional Indígena, por muy cualitativos que sean los cabrones, porque son cualitativos, me consta, y aquí en Guerrero tienen más o menos el 10, el 15%, y con mucho respeto porque han puesto la muestra, pero aún así no son más que el 10 o el 15%, necesitamos un consejo que represente a todos, o sea, un frente social que le puede exigir a un gobierno que haga lo que debe de hacer. Bien, para no comerme más de los 5 minutos, creo que ha llegado o estará llegando pronto un tiempo en el que además de las luchas en las que estamos, si somos maestros, si somos estudiantes, si somos campesinos, si somos mujeres, si somos de la diversidad sexual, además de las luchas que estemos dando cotidianamente, tenemos que tomar una decisión electoral. Ojalá que evitemos que vuelvan a ganar los del sistema de partido de Estado, el PRI, el PAN y sus paleros. Gracias. Retorno a mi punto de vista, que es cuando me siento en una mesa como esta, yo pregunto, ¿qué nos une? Y nos une todo. En la práctica, los 4 que estamos aquí hemos estado durante los últimos años sin parar, trabajando con el movimiento. Y eso yo creo que es la clave. La clave es que ninguna diferencia política de interpretación estratégica va a impedir que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que es trabajar con el movimiento. Somos hijos del movimiento y vamos a seguir trabajando con el movimiento. Agradecerle a Luis Hernández, a Paco Pérez Arce, a Armando Bartra y a Paco Ignacio Taibo el haber